Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del ejercicio de la autoridad espiritual. Dios es autoridad y delegó la autoridad en Adán y en Eva desde el principio. Cuando Dios creó este planeta Tierra, Satanás estaba ya en la tierra. Por eso Dios ungió de manera especial a Adán y Eva para el ejercicio de la autoridad. El hombre fue creado con la autoridad de Dios para mantener al diablo bajo sus pies. El hombre fue creado para ejercer esa autoridad y extender el reino de Dios en esta tierra. Todo fue así diseñado por Dios, pero la Biblia habla de la astucia del diablo. El diablo en su astucia engañó a Eva, hizo caer en pecado a Eva y a través de Eva cayó en pecado Adán. Y por el pecado perdió Adán y Eva la autoridad. Hasta que vino Jesucristo a recuperar la autoridad. En Jesucristo hay autoridad contra el diablo mismo. Ahora la autoridad ha sido delegada a la iglesia cristiana. Todo cristiano, hombre o mujer, que ha creído en Jesucristo tiene la autoridad y hay que ejercer esa autoridad, sobre todo en este tiempo en que vivimos, siglo XXI, donde la maldad del hombre se ha ido incrementando. ¿Por qué hay tanta maldad en el ser humano? Porque los espíritus inmundos están atacando al ser humano. Y por eso la mente del ser humano está pensando siempre en la maldad, queriéndole hacer daño al prójimo. Así que alguien necesita estar ejerciendo la autoridad y es el trabajo y función de la iglesia. Por eso hoy hablaremos de la autoridad espiritual que Cristo le ha dado a la iglesia. Desde el principio todo se establece en la autoridad que Dios ha determinado para mantener a Satanás bajo los pies. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional. Así es, sean todos bienvenidos y revisemos hoy la palabra de Dios para ver qué nos habla, qué nos dice y para que también nosotros podamos ser bendecidos. Sí, bueno, hay dos palabras que nos habla de este tema que tiene que ver con el griego y sobre todo en el Nuevo Testamento es donde más lo encontramos. Es la palabra poder y la palabra autoridad en griego, que poder es dunamis. Dunamis que también de allí viene la palabra dinamita o dinámico, ¿no? Tiene que ver con la facultad o el poder de hacer algo, ¿no? Y la autoridad es exousia en griego, exousia que significa o quiere decir ejecutar algo, tener el privilegio o el derecho para hacer algo. Que en sí el poder viene de la autoridad, dunamis viene de exousia. Así que primero tenemos que tener exousia para tener dunamis o tener autoridad para tener poder, que de allí se deriva, se puede decir, el poder se deriva de la autoridad. La autoridad que tiene que ver también como la vestimenta, el uniforme, ¿no? Es la posición que uno tiene. En la Biblia, por ejemplo, nos habla cuando habla del reino, habla de la autoridad. Entonces, por ese reino, por esa autoridad, por eso dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A partir de la autoridad, Dios nos da el poder. Y el poder, bueno, es lo que uno hace, ¿no? Para ejercer esa autoridad. Sí, correcto. ¿Cuántas, por ejemplo, un presidente que es tirano o que es un dictador, tiene la autoridad pero no tiene el poder? Y así hay personas también que tienen poder pero no tienen la autoridad, o sea que tienen tienen un buen liderazgo, pero no pueden ejercerlo porque no tiene las credenciales o no tiene el carácter como para hacerlo. Entonces, por eso hay que tener las dos cosas, la autoridad y el poder. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, la palabra dunamis, que es poder,
120 veces en el Nuevo Testamento. En cambio, también exousia no se queda tan atrás, son 103 veces que encontramos la palabra autoridad en el Nuevo Testamento también, lo cual quiere decir que los dos están arriba de 100 y están en el Nuevo Testamento, como fue el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así que estas dos palabras se puede decir están en todo el Nuevo Testamento, poder y autoridad. Así es. El hombre fue diseñado a la imagen de Jesucristo. Jesucristo un día vendría al planeta Tierra tal como sucedió hace 21 siglos. Pero desde el principio Dios había establecido la creación misma del hombre en Cristo Jesús. Y desde el principio, desde antes que Adán y Eva existieran, ya Dios había pensado en la autoridad delegada. En el Salmo 8, vamos a leer lo que está escrito en el Salmo 8, capítulo 8 precisamente, versículos del 4 al 6. Allí la Biblia habla de cómo Dios honró al hombre en el planeta Tierra. Así que la tierra fue creada para el hombre, no fue creada para Satanás, fue creada para el hombre. El hombre es el que tiene la autorización de Dios para gobernar la tierra. Somos mayordomos en esta tierra. Por eso todo lo que tiene que ver con la tierra, primeramente el hombre decide lo que tiene que hacerse en la tierra. Así que hoy, a través de la oración, le pedimos la ayuda a Dios para que Dios intervenga en la tierra, y de esta manera Dios acude al clamor del hombre en la tierra. Pero hay un enemigo de la tierra, un enemigo del hombre, Satanás el diablo, y anda como león rugiente, merodeando, buscando a quien devorar de ciudad en ciudad, de nación en nación. Pero desde el principio Dios estableció que el diablo debería estar bajo los pies del hombre. En el Salmo 8, versículos del 4 al 6, encontramos esta verdad. Digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Desde el principio Dios puso todo lo que tenía que ver con la creación, inclusive los animales que se arrastraban como las serpientes, bajo los pies de Jesucristo. Cuando Adán y Eva pecaron, entró entonces el dominio de Satanás. Por eso Jesucristo lo identificó como el príncipe de este mundo. Pero el diablo tomó derecho por el pecado de Adán y Eva. Esta es una enseñanza. Donde hay pecado, el diablo tiene dominio, tiene control. Tiene derechos. Donde hay adulterio, fornicación. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Por eso hace caer en tentación al hombre. Por eso está para tentando que al hombre, exacto, para que a través del hombre el diablo haga su obra destructiva. Así que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, el diablo lo llevó, dice la Biblia, a un monte alto, y aquí está la tentación. En el capítulo 4 de Lucas encontramos cómo Satanás está hablando con Jesucristo y está diciéndole aquí de el dominio de la tierra, los reinos de la tierra, ahora los tenía el diablo. Cuando primeramente fue Adán quien lo tenía, pero ahora ya estaba en Satanás. Fue la transferencia de ese dominio que el diablo tomó por el pecado de Adán. Acordémonos que el primer hijo de Adán, Caín, ya le pertenecía al diablo, dice la Escritura en Primera de Juan, y por obra del enemigo mató a su hermano Abel. Así que el diablo está aquí para matar, hurtar, destruir al ser humano.
En Lucas capítulo 4 tenemos aquí una parte de la tentación del diablo a Jesucristo, y esto fue lo que le ofreció. Capítulo 4, versículos del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí tenemos entonces el ofrecimiento de Satanás de los reinos de esta tierra. Y Satanás le dijo a Jesús: porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Por eso el diablo está en una oferta de todos los placeres de este mundo. Él es el amo de este mundo y está ofreciendo placeres, está ofreciendo riquezas, está ofreciendo poder, está ofreciendo lo que el hombre anda anhelando y deseando en su naturaleza caída, codicia y avaricia en el hombre caído. El diablo le está ofreciendo todo ello. Por eso la corrupción se ha incrementado hasta el presente siglo XXI. Y estamos viendo la corrupción en gobiernos, la corrupción en cualquier persona, hombre o mujer, sea quien sea, porque el diablo está atacando como nunca la naturaleza caída del hombre. Por eso nadie puede solucionar el problema del hombre, solamente Dios, el creador del hombre. Y a esto vino Jesucristo hace 21 siglos a solucionar el problema del hombre. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Cristo inició el ejercicio de la autoridad. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Sí. La cabeza es Él y nosotros el cuerpo. Por eso tenemos la misma autoridad del Señor. Exactamente. Para reprender al diablo y ordenarle. Nosotros estamos terminando lo que Cristo comenzó en el ejercicio de la autoridad. Sí, aquí quiero aumentar un poquito aquí la información, porque dice que el diablo le dijo a Jesús: la tierra me ha sido dada. Y eso tiene que ver con el pecado de Adán y Eva desde un principio, porque Dios le dio la tierra al hombre, por eso le dijo me ha sido entregada, para administrarla, sojuzgarla, para señorear sobre ella. Pero el hombre al pecar le dio la tierra, o el dominio de tierra se lo dio al diablo. Así que por eso el diablo estaba cobrando derecho de piso. Todavía está ofreciendo hoy en día todas las cosas, ¿no? El ser humano. Sí, el punto que voy es que el diablo estaba cobrando derecho de piso, por eso Israel tenía que hacer lo de el día de la expiación para redimir los pecados de todo el pueblo, ¿no? Una vez al año, y se tenía que matar una cabra en el monte de Azazel, que era la manera como el diablo cobraba el piso, ¿no? El diablo se convirtió como un padrino, y en este caso, por eso Dios estableció que a través del derramamiento de sangre hubiera pago, ¿no? Para perdón de pecados. Entonces todo esto lo vemos, por ejemplo, en Zacarías, ¿no? El diablo reclama, por ejemplo, el cuerpo de Josué, ¿no? Josué, el sacerdote, pero por eso Zacarías allí dice, ¿no? que el Señor te reprenda, diablo, ¿no? O encontramos algo similar en la carta de Judas, cuando, yo creo que Moisés fue arrebatado, pero como murió, tenía que ir abajo, ¿no? De la tierra, donde estaba el seno de Abraham, pero el ángel o el arcángel Miguel fue por él y lo llevó al cielo. Quiere decir que estaba en transición para donde Moisés estaba bajando, y entonces como el arcángel Miguel tuvo que pelear contra el diablo, y usó esa misma palabra, que el Señor te reprenda, Satanás, y entonces arrebató el cuerpo de Moisés y se lo llevó al cielo. Así que vemos, por eso el diablo estaba reclamando la tierra. Por eso le dice a Jesús: mira, vamos a hacer un negocio, tú no tienes por qué ir a la cruz, aquí mismo, mira, yo te entrego todo,
por eso lo llevó a un monte alto que bueno, se puede pensar que ese es el monte Hermón, que es el monte más alto de Israel, donde están los altos del Golán, que desde allí se puede ver a Siria, a Líbano, a Israel, el mar Mediterráneo, abarca un gran panorama. Entonces es allí donde Jesús le dijo no, y vemos, Jesús nunca estableció una plática con el diablo, sino simplemente le habló la palabra, y usó la palabra de Deuteronomio. Escrito está, que dice: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, reprendió al diablo usando la palabra de Dios. Aquí tenemos una ejemplo importante. Sí. El diablo lo que busca es la adoración que nunca se le ha dado. Pero también que dialoguemos con él. Sí, para ese hacernos fue el error de Eva, caer empezar a en tentación. dialogar con Sí. el diablo. Pero lo que busca Satanás es que se le adore. Sí. En el cielo quiso la adoración que le daban los ángeles a Jesucristo, y Dios lo sacó del cielo. Por eso el diablo vino a la tierra. En la tierra el diablo anda buscando la adoración. Por eso Dios sanciona fuertemente la idolatría, porque la idolatría no es más que el engaño satánico del enemigo de estar buscando la adoración a el enemigo, porque detrás de un ídolo, dicen las Escrituras, están los demonios. Así que el diablo, a través de la idolatría, está buscando esa adoración, y muchas personas han caído en el engaño de la idolatría. A esto vino Jesucristo, a desenmascarar las artimañas del diablo y a sacar de la idolatría a muchas gentes cautivas por el enemigo. El diablo está ofreciendo aquí entregarle todos los reinos de esta tierra a cambio de la adoración. Y fue allí cuando Jesucristo le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al único que se le adora es a Dios. A la única persona que se le dobla a uno las rodillas, todo ser humano dobla las rodillas, es a Dios, no es al hombre. Entonces, aquí el diablo está tratando de intercambiar precisamente la adoración con los placeres de este mundo. Y es la forma en que el diablo sigue actuando hoy. Pero el trabajo de la iglesia es caminar con Dios a través del Espíritu Santo, tener el discernimiento necesario para reprender las obras de las tinieblas. Es la iglesia la que está ejerciendo toda autoridad y poder contra el engaño del enemigo. Así que tenemos que ir a la enseñanza propia de las Escrituras, porque en Jesucristo ya está vencido el diablo. El diablo ya fue vencido una vez y para siempre. Ya fue derrotado. No va a volver a ser derrotado. Ya está derrotado. Y ahora toda persona, hombre o mujer, que crea en Jesucristo pasa a ser un victorioso en Cristo Jesús, y tiene que ejercer esa autoridad contra el enemigo. Sí, precisamente algo que también hizo Jesús al morir en la cruz y resucitar entre los muertos es que nos reconcilió con su sangre. Y la palabra reconciliar quiere decir que hubo una compra-venta donde Jesús derramó su sangre, y a través de su sangre todos nosotros podemos pasar de vida a muerte cuando aceptamos, de muerte a vida cuando aceptamos al Señor Jesucristo. El precio de su sangre. Sí, el precio de su sangre nos dio vida. Podemos leer Colosenses 1, 13, 14 y 15. Nos dio, allí está. Jesús también lo que hizo en esa reconciliación es que también recuperó todo lo que Adán había perdido, incluyendo la tierra, y lo dio a la iglesia, para que la iglesia también esté hoy en día haciendo lo que antes hacía Adán, sojuzgar la tierra, reinar en la tierra. Sí, recibir el Evangelio de Jesucristo es pasar de un reino, del reino de Satanás, donde hemos estado viviendo, al reino de Jesucristo. Todo cristiano ya está en el reino de Jesucristo. Así que la salvación es un traslado espiritual de dos reinos,
del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de Satanás al reino de Cristo. El poder de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso toda persona que predique el Evangelio de Jesucristo tiene el poder de aplicar la sangre de Jesucristo para que se remita todo pecado y se limpie de todo pecado al pecador, y de esta manera el pecador tenga la oportunidad de creer en Jesucristo y de aceptar a Jesucristo, porque el pecador tiene que actuar en fe, creyendo en la obra de Cristo en la cruz y con la boca confesando que Jesucristo, Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Toda persona que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Podemos leer lo que habla en Colosenses capítulo 1, versículos 13, 14 y 15. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras. Porque en ellas... Tú estás leyendo las Escrituras. Hay que escudriñar lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es la verdad. Así que cuando estamos estudiando de la Biblia, estamos conociendo la verdad que nos hace libres del engaño de Satanás. Todo cristiano, sea de la denominación que sea, debe estar ejercitándose en la fe, estudiando la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, porque la única manera que tiene una persona en la tierra para reprender al diablo y mantenerlo alejado de su persona, de su matrimonio, de sus hijos, de su familia, de su trabajo, de su dinero, es a través de la palabra de Dios que hablamos cuando ejercitamos nuestra fe. Por eso necesitamos llenarnos de las Escrituras y decirle, diablo, escrito está. Fue lo que hizo Jesucristo. Escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Por eso Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Toda la Biblia habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento todavía no se había manifestado la presencia de Cristo, ahora sí. Por eso hoy podemos conocer a Jesucristo de una manera muy especial, porque el Espíritu Santo nos va enseñando todo ello. Dice aquí, por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda plenitud. Allí está, toda plenitud está en Cristo. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra. Así que Jesucristo es el que tiene la máxima autoridad hoy en día y ha delegado esta autoridad a el que crea en Él. Esto es, al cristiano, hombre o mujer, es la iglesia cristiana. Bueno, y es importante lo que dice aquí también. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es importante esa lectura que estás haciendo, porque habla de nosotros los gentiles.
se refiere a nosotros los gentiles que adorábamos dioses extraños, adorábamos ídolos. Estábamos siempre en miedo y temor ante las circunstancias adversas que día con día sucedían y estábamos creyendo en los astros, creíamos en los signos zodiacales, teníamos entonces un amuleto en que nos aferrábamos para poder caminar en la tierra, andábamos en miedo y en temor, éramos idólatras. Por eso aquí la Biblia dice que el amor de Dios nos alcanzó a nosotros. Hoy en Jesucristo ya no hay judío, ya no hay gentil, ahora somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay varón, ya no hay mujer, ahora somos uno en Cristo Jesús, porque el poder ahora está en el Espíritu. El poder puede ejercerlo tanto la mujer como el varón. Así que solamente tenemos que creer en Jesucristo y caminar en las bendiciones de Cristo por medio del Espíritu Santo de Dios. Así que mientras estemos en la tierra, la lucha seguirá sucediendo porque todavía hay demonios en la tierra que se están moviendo, pero si conocemos que tenemos la autoridad, podemos entonces ayudar al prójimo, ayudar matrimonios, ayudar familias, ayudar gobiernos, ayudar a la gente, porque el problema es espiritual. En el mundo que vivimos lo vemos con los 5 sentidos en lo natural, pero detrás de lo natural está lo espiritual. Así que solamente la iglesia puede ir a lo espiritual, a la raíz del problema y resolver el problema en el nombre de Jesús. Así que por eso la autoridad hay que ejercerla, porque de nada nos sirve ser cristianos, saber que tenemos autoridad, pero cuando vienen los espíritus inmundos, no hacemos nada y dejamos que los demonios estén perturbando nuestra paz. Por eso todo cristiano debe ser enseñado en una iglesia. La Biblia dice en Hebreos 10, no dejen de reunirse en sus iglesias, no dejen de congregarse. ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Para ser enseñados en la Biblia, no por religión, sino para poder conocer acerca de la autoridad que tenemos contra esos espíritus. ¿Y cómo poder ejercerla? Y cómo ejercerla, claro. Sobre todo en la casa. ¿Dónde atacan los enemigos? En el hogar. En el trabajo. El diablo atacó a Adán y Eva en su hogar, en el huerto del Edén. Hoy es nuestra casa, en nuestros centros de trabajo, porque allí estamos trabajando para traer el alimento a casa. Allí es donde trabajamos para tener el salario. El diablo no quiere que el hombre viva en prosperidad de Dios, que el hombre no coma, que el hombre no tenga salario. Sí. Por eso el diablo está atacando el salario, ataca el trabajo, ataca el cuerpo con enfermedad para que el cuerpo en enfermedad no trabaje. Entonces el enemigo está atacando el cuerpo, el matrimonio, los hijos, está atacando el centro de trabajo, está atacando la paz de la familia, está atacando nuestras ciudades con tanta violencia, está atacando nuestros gobiernos. Así que alguien tiene que ejercer la autoridad espiritual, y es el trabajo de la iglesia. Así que, amigo, amiga, hay que buscar más de Dios y menos de las cosas de este mundo. Y sobre todo ejercer la autoridad. Ejercer la autoridad. Porque de qué sirve que lo sepas si no lo haces, ¿no? ¿Cómo comenzó el ejercicio de la autoridad en Jesucristo? Comenzó cuando Cristo, regresando después de la tentación, venció al tentador en el desierto. Jesucristo regresó en el poder del Espíritu Santo. Y un sábado fue a la sinagoga de Capernaum. Allí la Biblia dice que la gente que llegaba a la sinagoga se admiraban de cómo enseñaba Jesucristo. Había una diferencia. La diferencia era en la autoridad. Eran las obras de él, o sea, lo que él ejercía en autoridad. La autoridad que él tenía. Vamos a leer Marcos 1, 27, 28. Y dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad
manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¡Qué nueva doctrina! O sea, Sí. qué nueva enseñanza. Los judíos llegaban a la sinagoga y cada sábado escuchaban a sus líderes, Sí. a los fariseos, a los escribas, escuchaban la enseñanza que ellos daban, pero no sucedía nada y no veían una diferencia hasta que Jesucristo estuvo en la sinagoga. Sí, y entonces ellos, dijeron, este hombre sí tiene autoridad, no Sí. como los escribas, no como los fariseos. Sí, ¿Qué ellos- nueva doctrina es esta? Es esta. Sí, ellos, por ejemplo, hasta el día de hoy, por ejemplo, en Israel, tú quieres una oración para algo, entonces tienes que comprar un libro, ¿no? O tener un libro de oraciones, ¿no? Orar, por ejemplo, para un viaje, para un negocio. Entonces, se puede volver algo monótono, ¿no? Porque estás orando de acuerdo a lo que dice un escrito. Yo creo que algo así similar fue lo que pasó allí, que estaban orando, pero de una manera muy monótona, ¿no? Ahora sí, tradicionalmente o ya como todo un rito. En cambio llega Jesús y habla la palabra con poder, con autoridad, y fue algo fresco, fue algo nuevo que no habían escuchado antes. Por eso dicen ellos, ¿no? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que aún tiene tanto poder, tanta autoridad lo que él habla, y los demonios salen Esa es la doctrina. cuando él habla la palabra. Doctrina es la enseñanza que se da bajo el poder del Espíritu Santo, donde los demonios se descubren. Si uno habla y los demonios no se descubren, esa no es una autoridad, porque la autoridad es espiritual. Los fariseos, los saduceos o los escribas, ellos hablaban y no sucedía nada con los demonios, hasta que vino Jesús, el ungido de Dios, y al hablar los demonios se descubrieron. Entonces dice la Biblia que había en la sinagoga un hombre con un demonio que se manifestó, y este demonio dijo: ¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret! Te conocemos, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Has venido para destruirnos. O sea que los demonios Sí, lo sabían. se sintieron descubiertos ante la palabra enseñada por el ungido de Dios. Así que la palabra es para descubrir demonios, desenmascarar demonios y para echar fuera demonios. Jesucristo le dijo: cállate, sal de él. Y entonces todos los que estaban allí vieron cómo el demonio salió de ese hombre y dijeron: ¿qué nueva doctrina es esta? Así que, amigo, amiga, no estamos hablando cosas sorprendentes para la vida del cristiano, es la esencia misma del cristiano. Autoridad, la autoridad espiritual, la autoridad que Cristo nos ha dado contra los O demonios. sea, hoy cada cristiano, cada creyente tiene esa autoridad. Así es. Y debe y tiene que usarla. Porque si Porque no de se qué sabe ejerce, que tienes si no lo usas. hay un vacío de Claro. autoridad. Y el diablo es oportunista. Así el es. diablo va a tratar de tomar ese lugar que no le corresponde. Por eso el enemigo está engañando a mucha gente, posicionándose por la ignorancia de la verdad en muchas personas, porque O no, porque no la se le ejercen. reprende. No la porque ejercen se la ejerce autoridad. la autoridad. La Biblia enseña que Jesucristo empezó a recorrer ciudades y aldeas en toda Galilea. Mucha gente le empezó a seguir por los milagros. Tenía que ver todo con lo sobrenatural. Jesucristo siempre se movió en lo sobrenatural, sanando al enfermo, liberando a los cautivos. Llamó un día a 12 personas que ahora los conocemos como los apóstoles. Eran apóstoles que serían el fundamento de la iglesia. ¿Cuál fue la delegación que Jesucristo le da a estos 12 hombres?
está en Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí tenemos la confrontación espiritual contra el reino de Satanás. Los demonios se están moviendo, trayendo enfermedades, trayendo perturbaciones mentales, trayendo cualquier perturbación en la ciudad, pero Jesucristo llamó a sus apóstoles y los envió. Leemos también en Marcos capítulo 6, versículos 12 al 13, porque estos son los principios que hoy usamos en la iglesia. El aceite. El aceite es tipo del Espíritu Santo, y a través del aceite que usamos para ungir al enfermo es el poder de liberación de espíritus de enfermedad, y la sanidad viene sobre la persona. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Por eso hoy la iglesia está ejercitando la autoridad y el poder, usando el aceite. La Biblia dice en Santiago, vamos ahora al ministerio de la iglesia, hay mucha palabra que podríamos enseñar, porque Jesucristo no solamente llamó a los 12 apóstoles, dice la Biblia en Lucas 10 que envió a otros 70 apóstoles fueron enviados. La palabra apóstol es la persona que es enviada en autoridad y poder. Toda persona enviada en autoridad y poder es un apóstol. Somos enviados. Por eso la iglesia es apostólica, porque ha sido enviada, y es profética porque está abriendo el camino, está hablando de parte de Dios el evangelio de Cristo Jesús. Jesucristo habló de la iglesia en Mateo 16, 18, que sería un poder en la tierra. Jesucristo dijo, sobre la roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán ante la presencia de la iglesia. La iglesia está aquí para estar reprendiendo a esos demonios que están llevando a muchas personas a el infierno. Tenemos que rescatar a muchas personas del camino equivocado. Por eso se predica el evangelio. La Biblia dice en Santiago que ahora tenemos que estar ungiendo con aceite. Cada cristiano tiene ahora la autoridad y el poder de Jesucristo para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay poder de salvación y de sanidad, o sea, la oración por los enfermos también trae salvación. Sí, así es. Por eso tenemos que estar orando por los enfermos. Cualquier persona que esté enferma, hay que orar, hay que enviar palabra de sanidad a donde esté el enfermo. En los tiempos del apóstol Pablo, la Biblia dice que llevaban de parte de Pablo, de su propia ropa, llevaban paños de su vestimenta para aplicarla a los enfermos allá donde estaban a distancia. No podían venir los enfermos a donde estaba Pablo, entonces llevaban un paño. Un pañito, y Pablo oraba por el pañito. Hoy eso lo practicamos. Y llevaban en el las pañito y lo ponían en el enfermo, y el enfermo sanaba. Ungimos un paño con aceite, ungimos un pañuelo con aceite, y la persona lleva ese pañuelo al enfermo, lo aplica sobre el enfermo en el nombre de Jesús, y hay poder de sanidad, hay poder de liberación. Así que la Biblia nos enseña lo que tenemos que hacer.
La Biblia es un libro práctico para poder mantenernos en victoria aquí en la tierra. Aquí dice la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Todo es en el nombre de Jesucristo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Es la oración. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto es para cualquier persona que ha creído en Jesucristo, hombre o mujer. Por eso tenemos que ejercitarnos en fe. Tenemos que practicar lo que dice la Biblia. Tenemos que llevar esta práctica a otras personas que no conocen de Jesucristo. ¿Cuántas personas viven en un mundo donde se han apartado de Dios? Son como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot. La Biblia dice que era una generación que le había dado la espalda a Dios. Hoy estamos en una generación del internet, la generación de la tecnología, de la comunicación, pero sobre todo del celular. Sí. Y muchas personas, ese es su mundo. Allí ellos están metidos en ese mundo y no saben que hay un Dios que creó o permitió la creación de todo ello. Y allí los atrapa el enemigo. Por eso tenemos que llevar el evangelio a muchas personas para que salgan de las tinieblas, salgan del error y dejen de caminar hacia el camino que los llevará a la separación eterna de Dios. Por eso, amigo, amiga, quiero hacer un llamado a tu salvación. Es la predicación del evangelio. Queremos orar también por ti. Solamente abre tu corazón y repite después de mí: Señor Jesucristo, perdóname por estar apartado de ti. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Me arrepiento y en este momento te recibo como mi Salvador. Te hago el Señor de mi vida y desde este momento te serviré. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, ahora estás en el reino de Dios, eres un hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús yo envío palabra de sanidad sobre ti. Reprendo todo espíritu que ha perturbado tu mente, tu alma y tu cuerpo. Toda maldición que ha operado de hechicería y brujería queda anulada bajo el poder de la sangre de Cristo y te declaro libre y sano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una forma práctica de estar orando por cualquier persona, ejerciendo toda autoridad en el nombre de Jesús. Agradecemos que estén siempre en nuestros programas, son de enseñanza bíblica. Estamos tomando las enseñanzas dadas por el Espíritu Santo, registradas en la Biblia, en aplicación práctica a los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo el mejor tiempo de Dios para el que crea en Él. El día de mañana seguimos en las enseñanzas de el mensaje online que tenemos 12 del día. A las 12 del día en YouTube y en Facebook. Correcto. Así que les esperamos. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les guarde a todos. Bendiciones.